Muchísimas gracias. Al contrario, es una gran alegría poder compartir con todos ustedes, con gente de derecho, que es lo que nos importa en este momento, en esta perspectiva, mirar. Porque esta pandemia es una expresión, un testimonio, uno más de lo que ha significado el cambio de tiempo histórico hacia nuestro mundo globalizado y digitalizado. Estamos en los umbrales, ya hace unos años, de un tiempo histórico diferente. Cambiaron los modos de producir, cambió los modos de la riqueza, tanto que hoy mismo estamos viendo que ya las grandes empresas del mundo no son necesariamente las petroleras ni las automovilísticas que durante tantos años encabezaron todos esos rankings, sino por el contrario, todas las digitales. Los Apple, los Facebook, los Microsoft, en fin, todos aquellos de este mundo que hoy es la expresión de esa globalidad. Y esa globalidad, y esta es la primera apreciación que desde el punto de vista del derecho importa señalar, ha puesto en evidencia la fragilidad del derecho internacional, de las construcciones de las instituciones internacionales. Un fenómeno estrictamente global como este no ha sido manejado desde el punto de vista institucional de un modo global. Naciones Unidas ha sido un espectador lejano del tema. La agencia especializada en la salud ha sido más un factor de polémica, desgraciadamente, y nos encontramos con un manejo en que Estados Unidos caminó por un lado, China por el otro, Europa con 2, 3 caminos distintos, Inglaterra ya salida de la Unión Europea por otros lados, y nuestra América Latina también, desgraciadamente, fragmentada, lo cual no deja de ser realmente una falencia de nuestro sistema. Estamos con una América invertebrada, desgraciadamente, que más allá de todas las instituciones políticas que se han construido en los últimos años, las más institucionales, históricas, como la LADI, por ejemplo, y las más modernas de movilización política, ellas no han mostrado la articulación necesaria. A tal punto ha ocurrido, en este mismo momento, la presidencia del BID la está proponiendo los Estados Unidos, quebrando una tradición histórica que hacía que luego de la Segunda Guerra Mundial, en que se organizaron las grandes instituciones de Bretton Woods, se destinó, por un acuerdo político cumplido hasta hoy, la dirección del Fondo Monetario Europeo, la del Banco Mundial a un norteamericano y la del Banco Interamericano de Desarrollo a un latinoamericano. En aquel momento se pactó que el BID se radicara en Washington, pero a su vez tuviera esa presidencia latinoamericana. Y esto es un testimonio que lo traigo simplemente a cuento, porque es una preocupación de estos días, pero un testimonio expresivo de lo que es esta dificultad que estamos teniendo para el manejo internacionalizado, para el manejo de las normas jurídicas que hemos votado, para el ejercicio efectivo de aquellos acuerdos políticos que a lo largo de los años han ido marcando. En muchos casos fracasos, en otros casos largos languideceres, pero en otros casos éxitos, como es el caso del BID, que sin ninguna duda ha sido una palanca extraordinaria para el desarrollo latinoamericano. Esta pandemia, por otra parte, tiene otras implicancias indudables desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, al ser un fenómeno que genera por su expansión en la sociedad cambios en todos los aspectos. No es la crisis del 2002, 2001, 2002, que fue tan fuerte en la Río de la Plata, crisis institucional y financiera, pero la parte económica nació de las finanzas y fue en todo caso una crisis local, rioplatense.
Esta no es financiera, sino que nace desde la salud y como consecuencia impacta transversalmente a toda la sociedad. Luego tenemos como consecuencia natural de esto entonces impactos económicos, impactos sociales e impactos institucionales. Los económicos, sin duda, son un hecho ya establecido con repercusiones enormes. Se está hablando como perspectiva más cierta una caída del PBI latinoamericano del orden del 9%. México, Brasil, Argentina andarán más o menos en ese guarismo, lo cual es un retroceso muy impresionante. Nos va a costar quizás 2 años volver a recuperar el PIB que teníamos en el año anterior a la famosa pandemia. Esto es un fenómeno a su vez que genera repercusiones sociales muy fuertes. Algunas duraderas, resultado de las tendencias que ya venían desarrollándose, otras de ocasión. Las consecuencias más importantes que se van a registrar es en el trabajo. El teletrabajo ha pasado a ser una realidad incorporada a nuestra vida. Lo estamos disfrutando de algún modo hoy, por obligación. Nos hubiera costado mucho más estar en Buenos Aires, pero acá estamos en cualquier caso. Estamos dialogando, estamos conversando y dialogaremos, espero, también al término de estas palabras iniciales, con mucho gusto. Y ahí tenemos un cambio sustantivo. En las 5 semanas iniciales nos salteamos 5 años. El teletrabajo, que era un fenómeno marginal, hoy pasó a ser protagónico. Y a su vez, la exigencia económica ha puesto a las empresas, a todas las empresas, en la necesidad de reajustarse, reacomodarse a nuevas realidades, adaptarse a mercados distintos y a enfrentar una situación que, a diferencia también de la del 2002, no es con un mercado exterior normal. Estamos con un mercado exterior mucho más complicado. Más complicado por la caída y más complicado también porque hemos entrado en una especie de nueva guerra fría, anacrónica, diría yo, profundamente anacrónica, entre los Estados Unidos y China, que ha partido, desgraciadamente, desde nuestro hemisferio, desde el gobierno norteamericano. Ahora hay una elección en noviembre allí y quizás de allí pueda surgir un cambio importante en este desarrollo. Pero el hecho es ese, que hoy, por un lado, ninguno sale ileso, ni aún China y Estados Unidos salen ilesos de este fenómeno. Pero además se ha mantenido entre ellos esta situación que ha producido algunos empujes proteccionistas de los Estados Unidos, algunos debilitamientos institucionales, fundamentalmente en la Organización Mundial del Comercio, por otro lado, todo lo cual realmente tiene una repercusión incuestionable en estas economías para las cuales China es un factor fundamental. Quiere decir que ahí estamos ante un fenómeno nuevo en el trabajo. El trabajo es distinto y va a seguir siendo distinto. Muchas empresas se han acostumbrado a sus reuniones de directorio de este modo, a intercambios gerenciales transversales por esta vía también, y es evidente que esto nos muestra un cambio muy importante que se suma al que ya venía produciéndose en la sociedad del conocimiento, en la sociedad digital, en toda esta sociedad con todas sus repercusiones. Hay también hasta un desafío jurídico, porque estas nuevas modalidades de trabajo generan la necesidad de nuevas legislaciones. Legislaciones del trabajo, legislaciones sociales, legislaciones empresariales, que sin duda son una consecuencia muy relevante. Tenemos luego algunos factores de coyuntura, que es la desocupación. América Latina ya estaba con una desocupación fuerte, de un orden 12, 13%, digamos,
eso también lo teníamos en nuestra región, y ahora esto se acentúa, esto se consolida, pero ahora con un problema aún mayor, y es que no estamos solo en la desocupación estacional, transitoria, producto de una caída de la actividad económica, sino también en una ya estructural en la medida en que han cambiado las condiciones del trabajo. Y eso va a acelerar la tendencia que ya se venía dando a la caída de los empleos más tradicionales, aquellos que todavía estaban basados en la manualidad o en el esfuerzo físico, para pasar a empleos que ya venían creciendo en el ámbito de la digitalización y que ahora se han acelerado espectacularmente. De modo que vamos a tener una desocupación allí ya estructural que nos lleva el desafío a la educación. Tenemos que formar gente, tenemos que mejorar y acelerar la formación de estos nuevos cuadros para esta nueva economía. Realmente esto es muy, muy, muy relevante y no podemos ignorarlo, no podemos soslayarlo, no podemos disminuirlo, no podemos minimizarlo. Esto es sustancial y lo debemos asumir con todas sus consecuencias. Yendo ahora a las otras implicaciones, las políticas, institucionales y jurídicas, que son quizás a las cuales tenemos que dar en este momento una mayor prioridad dada nuestro ámbito, y que son incuestionables. Ya la democracia venía siendo afectada seriamente por el mundo digital. Nos encontrábamos con un ciudadano que se representaba a sí mismo, un ciudadano que a través de los Facebook, a través de los Twitter, se sentía parte del diálogo universal, viviendo esa especie de magia y de espejismo que generan a veces todos estos instrumentos digitales. Espejismo porque uno a veces se encontraba con un amigo que decía, no sabes lo que le dije a este gobierno ayer. Ah, qué bien, ¿estuviste con el presidente? No, le encajé un Facebook. Fantástico. Bueno, seguramente el presidente que se tratara en el caso no había dormido por el Facebook que le había a nuestro amigo encajado. La verdad es que esta ilusión óptica, sin embargo, se transformó en realidad, como pasa con el mundo de las imágenes contemporáneas, en que la imagen pasa a ser realidad, en que la palabra adquiere una virtualidad diferente, en que la imagen sustituye a otro tipo de comunicaciones y de allí las implicancias políticas que eso supone. Por un lado, la aparición de fenómenos de burbujas publicitarias que han generado muchos de los fenómenos populistas actuales. No todos, pero sí muchos. El propio Trump en un sentido, el propio primer ministro británico en otro sentido, son productos de estos fenómenos publicitarios que construyen candidaturas, construyen liderazgos sin sustancia, basados todos en las imágenes que luego naturalmente se ven. Por supuesto, Trump es un típico populista, lo cual no quiere decir que Estados Unidos se vaya a transformar en un país populista, porque, y ahí estamos en el centro de la cuestión, es un país con una fuerte institucionalidad. La justicia es fuerte, independiente, el Congreso tiene su autonomía, hasta las Fuerzas Armadas son como institución del Estado una valla y un freno a lo que podían ser los desenfrenos de un presidente actuando más allá de la ley, actuando más allá de las normas y más allá de los códigos de comportamiento, porque en el populismo está no solo la agresión jurídica, sino a los códigos de comportamiento que pasan a ser también parte sustancial de las relaciones internacionales. Yo me asombro cuando presidentes se introducen en la política de otros países y lo hacen abiertamente, sin ningún remilgo, y esto es preocupante. Es preocupante
sin ninguna duda. Es decir, que la democracia estaba sufriendo un enorme impacto de todos estos fenómenos del avance digital. La consecuencia era, o el impacto era fundamentalmente sobre el concepto de representación. Porque cuando el ciudadano sentía o siente de que él se representa a sí mismo, siente que ya no son una vía para influir en la sociedad los partidos políticos, por ejemplo, que hay un gran desapego a ellos, u otras estructuras institucionales, sociales, que son, sin embargo, fundamentales en la vertebración del diálogo nacional adentro del Estado. Y esto es un asunto realmente muy importante que ya venía dándose. Fíjense nomás la expresión de los partidos en Europa, que son las mayores referencias culturales que tenemos por delante, ¿no? España fue el gran modelo, la gran fuente de inspiración en los años 80, cuando estábamos volviendo a las democracias en nuestros países, ¿eh? En el 83 con Argentina, ¿no? En el 85 Brasil, Uruguay, más tarde en el 89 Chile, Paraguay. Bueno, pero todo esto tenía una enorme fuente de inspiración en los partidos españoles y en la transición española, ¿no? Y de allí el PSOE de Felipe González y el PT, luego de Aznar, marcaron un fenómeno fundamental con partidos que pasaron a ser los reales protagonistas de la vida de España. Hoy ha habido fraccionamientos, al PSOE le salió a la izquierda Podemos, al partido de la derecha le salió más a la derecha Vox y más hacia el centro Ciudadanos, y entonces nos encontramos, el Partido Popular, en consecuencia nos encontramos con una situación de muy baja gobernabilidad como lo está viviendo España. De algún modo Francia, fíjense que la segunda vuelta de Francia no estuvieron ni los republicanos gaullistas ni los socialistas, por primera vez en la historia, ninguno de los dos estuvo. Fue entre Macron y Le Pen, es decir, formaciones totalmente nuevas y exógenas y alejadas de aquellos grandes centros encaminadores de las tendencias de la opinión pública en Francia. Y eso creo que es la consecuencia natural de todas estas repercusiones que se vienen dando en los cambios de los hábitos de la sociedad y de los modos de comunicación de la gente. Y además es natural. Si los seres humanos nos comunicamos de un modo distinto, ¿cómo no va a repercutir eso en la vida política, que es la expresión mayor de la comunicación entre los ciudadanos adentro de una sociedad y adentro de una institucionalidad? De modo que esto ya venía ocurriendo. Esta era una tendencia que ya se venía dando y que ahora se ha acelerado por el tema que en el artículo de La Nación, que recién recordaba el presidente, planteamos ayer. Y esto ha producido de nuevo una muy fuerte centralidad del Estado. La pandemia nos ha llevado a la situación de excepción. La situación de excepción siempre la hemos estado pensando en términos de rebeliones militares o eventualmente de catástrofes geológicas, pero no lo teníamos en nuestro imaginario la posibilidad del fenómeno sanitario. Error nuestro, desatención, quizás indiferencia, o no tomar en cuenta lo que venían diciendo muchos de los científicos sobre este tema y la posibilidad de las pandemias, como también lo han estado diciendo con la posibilidad de que a partir de ahora también vuelvan a aparecer otros fenómenos parecidos. Fenómenos parecidos que a su vez nos dejaron en una situación muy particular. Porque esa es la otra pregunta. ¿Por qué ocurrió esto ahora y no con otros fenómenos que han ocurrido antes? La llamada fiebre porcina, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que aquí pasó
que esta globalidad informativa le dio una capacidad de información instantánea, con todo lo que representa el agonismo. Empezamos a vivir en términos reales la situación de crisis. Por otro lado, que la ciencia es el gran instrumento, el único que seguimos teniendo, mostró en este caso claros límites. Nos encontramos ante una situación desconocida. No había un tratamiento, desde ya que no había una vacuna. Estamos todavía en ese debate que va a llevar sus meses o su tiempo. Había una perplejidad, una dificultad para enfrentar algo incierto. Y no estamos preparados para la incertidumbre. Al revés, esa expansión científica, esa capacidad tecnológica que nos ha hecho pensar que prácticamente todo tiene una herramienta, todo tiene un camino. Desde que llegamos a la Luna, los humanos perdimos la capacidad de asombro y eso lo fuimos perdiendo progresivamente, hasta tal punto que no teníamos en el escenario encontrarnos con algo como ocurrió. Y entonces, como en todas las crisis, la gente miró al Estado, como pasaba en todas las crisis económicas, sociales o políticas o institucionales. Un Estado, a su vez, que tenía que actuar desde la excepción, recurriendo naturalmente a todos los atributos posibles de la constitucionalidad para las medidas de excepción. Manejaron nuestra vida, nuestro modo de comunicarnos, nuestro modo de transitar, nuestros hábitos de comportamiento más elementales. Se cerraron fronteras. En el momento máximo de la globalidad informativa se cerraron fronteras. Y pasamos a vivir esa paradoja que estamos más comunicados que nunca por la vía de la informática, y por el otro lado estábamos cerrando fronteras al estilo más tradicional de las épocas de los enfrentamientos nacionales entre estados nacionales. Bueno, entonces allí vino toda una situación que se ha manejado en forma diversa, las famosas cuarentenas, y no solo las cuarentenas como cuarentenas, sino también la excepcionalidad de todo tipo de medidas, porque hubo que manejar lo laboral, lo económico. Esta actividad está prohibida, esta actividad está cerrada, esta actividad está limitada, lo cual a su vez puso naturalmente los sistemas de seguridad social en su máxima tensión. Pero entrando al tema de los mecanismos excepcionales, en todos lados se recurrió a ellos, de un modo u otro. Naturalmente, cuando apareció el fenómeno, apareció en China. Y China lo reveló, lo descubrió, lo hizo público y luego mostró su eficacia para resolverlo. De allí vino, en aquel momento, hace ya 5 meses, un debate que se abrió, porque decían, son más eficaces los sistemas autoritarios. Sin embargo, luego se empezó a ver el éxito de países democráticos. Ahí mismo, en la misma región, Corea, que se mostró incluso más eficaz que China. Y con China empezaron también algunas incógnitas o misterios sobre el manejo de su realidad. Este fue un primer debate que hubo. Si eran más eficaces los sistemas autoritarios que los sistemas democráticos. Y por más que ninguna excepcionalidad nos obliga a descreer de los sistemas democráticos, este debate estuvo instalado un par de meses y hubo voces apocalípticas que aparecieron de un modo u otro y algunas, digamos, más expresivas hasta en lo económico. Un filósofo bastante muy a las modas, Zizek, dijo: se acabó el capitalismo, se cae el capitalismo, en una expresión apocalíptica sin ninguna atisbo de realidad, ¿no? Los apocalípticos de Humberto Eco. Luego estamos los integrados, es lo que creemos en que las instituciones y las instituciones sociales pueden y deben dar respuestas.
Pero luego vino el otro debate. Al prolongarse esta situación, al prolongarse a veces las cuarentenas, al asumir los gobiernos poderes extraordinarios, se empezó a ver que había otras variantes que ponían en tensión la institucionalidad. Porque la necesidad de ir manejando fenómenos económicos y sociales, de seguir gobernando, digamos así, llevó justamente a que estas medidas extraordinarias se trasladaran a otros campos de la realidad social y de la realidad política. Y en esto no estamos pensando solo en Venezuela, que tiene una dictadura institucionalizada ya o declarada ya, con un sistema que comenzó adentro de la democracia, con un fenómeno populista clásico, a través del liderazgo en su tiempo de Hugo Chávez, y que fue luego deviniendo hacia una farsa institucional como la que se vive ahora. No nos estamos refiriendo a Venezuela, nos referimos a otros debates que se están dando en muchos países. La Argentina también ha estado también inmersa de algún modo en este debate, de hasta dónde estos fenómenos de excepción pueden ir atentando de algún modo contra la legalidad, contra la normalidad de la vida democrática, contra digamos, la regularidad jurídica, llamémosle, imprescindible en esta situación. En una sociedad política, a su vez, que, como decimos, está manejada por una suerte de videocracia, en que los fenómenos de este tipo son los que están manejando hoy la comunicación política. Y que ha obligado también a un protagonismo en la información de los estados. Los estados que han trabajado con más transparencia, los estados que han trabajado con menos transparencia. Esto ha sido también otra dimensión del fenómeno de la pandemia, que ha mostrado hasta dónde las sociedades democráticas quedaban a merced de gobiernos que de algún modo iban, digamos, administrando en la versión más edulcorada o manipulando la información que iban dosificando a la conveniencia. Y esto nos ha puesto entonces en dimensiones diversas. Los propios presidentes han asumido, como es natural, un liderazgo inusual, excepcional. Al estar el Estado en el centro de toda la administración de estos fenómenos, el Estado también pasaba a tener a sus conductores en el máximo de la expresión pública. De allí entonces que todos los presidentes, para bien, para regular o para mal, pasaron a ser protagónicos, absolutamente protagónicos, inevitablemente protagónicos. Muchos incluso han crecido su popularidad, su paso con el presidente argentino, paso con el presidente uruguayo. Otros han tenido dificultades, caso del presidente de los Estados Unidos o de otros presidentes, pero que en cualquier caso nos muestra hasta qué punto todo esto ha puesto en consecuencia en tensión el sistema político, en tensión el sistema institucional, desde lo internacional, desde lo global hasta lo particular, desde lo universal hasta lo nacional y hasta lo local, porque también en los países se han producido estos compartimentos de estados, parte de federaciones o confederaciones o provincias, como ha ocurrido en Argentina, en Brasil, sin ir más lejos, que cada uno tuvo que manejar hasta su frontera como una suerte de nueva frontera nacional. Esto entonces, en este episodio que va incorporándose a nuestro paisaje y que no muestra, digamos, un final exacto, porque esta fue otra ilusión que se ocurrió. Cuando apareció, entonces dijo, bueno, esto, cuando pase la pandemia, ¿qué va a ocurrir? Bueno, aparentemente con la pandemia estamos teniendo que convivir y durante un cierto tiempo más importante o más prolongado del que se pensó siempre.
la propia vacuna, cuando aparezca, llevará también su tiempo en mostrar su eficacia. Y como decimos, todo esto nos pone necesariamente delante de los fenómenos de la institucionalidad política, de la institucionalidad jurídica, de los fenómenos de separación de poderes, al desbalancearse la situación en favor de un poder ejecutivo que pasa a ser protagónico, no ya en sus facultades tradicionales, sino a su vez en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, más allá de leyes, más allá de regulaciones laborales, más allá de modos de producción, más allá de los modos naturales de trabajar. También esto nos ha llevado a otro fenómeno del Estado. Se puso de moda Keynes de nuevo de pronto, luego de años en que discutíamos mucho sobre los límites del Estado en materia económica y de los márgenes de intervención, apareció y de que se había disminuido mucho los márgenes de presencia del Estado, porque había bajado el proteccionismo, para empezar. En consecuencia, la mayor y más cotidiana intervención del Estado había decrecido. Y los fenómenos de liberalización, en algunos países de privatización muy fuerte, viejas empresas del Estado, o en otros, en que las empresas del Estado simplemente iban perdiendo sus clásicos monopolios. O sea, el Estado había ido retrayéndose del manejo de la vida económica. Esto produjo esa reversión. Y al producirse la reversión, nos encontramos entonces en esta nueva realidad, con una situación que se pensó iba a ser muy corta y ha terminado bastante más larga de lo que esperábamos, de lo que deseábamos, y como consecuencia mucho más riesgosa, mucho más peligrosa, más que nunca entonces, para que resplandezca el Estado de Derecho, para que todos los actores de la vida democrática lo hagamos sentir y saber así, y para que colegios como este, que reúne hombres de derecho, tengan la presencia fuerte y vigorosa en el cuidado de las libertades públicas. Por ahora, entonces, gracias. Si quieren ustedes plantear algún otro aspecto, lo haremos con mucho gusto.